Bueno, pues continuamos, finalizamos, de hecho, esta serie de actividades en el auditorio en esta edición del Celsius, pero vamos a intentar disfrutar esta a tope. Una charla que girará alrededor del tema de las adaptaciones, aprovechando que tengo el placer de estar con tres nombres que han visto sus obras adaptadas. En el caso de Andy, incluso un poco más. Ahora os contaremos por qué él podrá dar una versión un poco también diferente. En el caso empezando por mi izquierda a continuación, está Charlene Harris, que ha sido de todos ellos la persona más adaptada. Tiene las pelis de Aurora Targaryen, tiene la serie de True Blood, tiene la serie de Midnight Texas. O sea que vamos, puede hablar mucho y muy bien de cuál es la ha ido mejor, cuál ha ido peor, por qué cree que ha ido bien, por qué cree que ha ido mal, cómo se ha sentido. Luego está Camille, que ha visto adaptada su obra Hasta los huesos, Bon Arnold, y por Luca Guadagnino, una película que además de los festivales y el cine ha recibido muy buenas críticas, muy valorada por un director de estos que cada película llama la atención de la comunidad cinéfila, y que creemos también que hablaremos con ella como cree que esto ha afectado a su novela. Ya empezamos a hablar un poquito de ello en la charla del otro día, pero profundizaremos un poco más. Y luego está Andy, él no solo ha visto cómo se ha adaptado Nimona, sino que también él ha adaptado obras, y no solo las ha adaptado, sino que ha reactualizado, ha cogido un personaje antiguo como Sirra y la ha convertido en un personaje actual, más ajustado a los momentos, a los días en los que estamos viviendo, y nos puede dar un poco esa versión. Pero bueno, vamos a empezar un poquito y luego intentaremos aprovechar que es la última charla para dejaros hacer la mayor parte de preguntas posible, el máximo tiempo posible. Así que voy a empezar a hacerles una pregunta a cada una de ellas, y luego veremos un poco qué os apetece ver a vosotros. Empezaré por Charlene. Cuéntanos un poquito, tienes muchas adaptaciones. ¿Qué diferencia hay de la sensación que te causó la primera vez que fuiste adaptada a ahora? ¿Ya es algo que te parece normal? ¿Sigues teniendo la misma fascinación cada vez que te anuncian que un proyecto tuyo va a ir volcado al audiovisual? ¿Y cuál es tu favorito? Well, I learned a lot with True Blood. I learned not to expect the adaptation to reflect my books. And as the show went further and further along, of course, it got further and further away from the books and more political. But you know, the checks kept coming. And with Aurora Teagarden, there again, that whole series, which is 16 made-for-television movies now, was skewed towards the Hallmark audience, which is old and church-going, apparently, because in the movies, Aurora never has sex until she's married, but she does solve a murder on her honeymoon. The Midnight Texas was really my favorite adaptation in a way, because it was really very close to the spirit of the books. I enjoyed everything about it. Unfortunately, it didn't get the viewership it needed to keep on going, and it was very expensive to make because of all the special effects, so it faltered after 2 seasons. But I learned a lot on the set of all of them, and really kind of calmed down about the process. But I would look forward to seeing another. I mean, my other stuff has been optioned, but it hasn't come to anything, as is most often the case. So I don't really expect anything else to happen. I would be glad if it did. It's always an interesting process to see someone else, see your work through someone else's lens. I'm sorry, that was a long answer. Con True Blood aprendí a no esperar nada de las adaptaciones, o a no esperar que reflejaran el espíritu del libro. Cuanto más avanzaban las temporadas, más se alejaba el espíritu de la serie del espíritu de las novelas,
y mayor cariz político iba adquiriendo, pero también seguían llegando los cheques, así que por mí encantada. En el caso de Aurora Teagarden, son 16 telefilms, 16 películas para televisión las que se han hecho hasta ahora y son para el canal de televisión Hallmark. Y parece que los espectadores de esta cadena de televisión son todos muy religiosos, son feligreses y de una cierta edad, porque en ninguno de esos telefilms se le ve tener relaciones sexuales antes de casarse. Aunque también es verdad que Aurora resuelve un asesinato en su luna de miel, así que por lo menos. Y de todas las adaptaciones, la que más me gusta es la de Midnight Texas, la de Medianoche, Texas, probablemente porque es la más cercana al espíritu de la serie. Lo que pasa es que costaba muchísimo dinero rodarla y había que gastar mucho dinero en efectos especiales y no pasó de la segunda temporada, no tuvo las cifras de visionado necesarias o los espectadores necesarios como para poder seguir adelante. El caso es que he ido aprendiendo mucho en los platós de rodaje con el paso del tiempo y he aprendido a tranquilizarme durante el proceso. Siempre es interesante ver tu obra en manos de otras personas y lo que hacen con ella. Hay una opción para una adaptación de alguna otra de mis obras, pero de momento no ha pasado nada y eso suele ser lo más habitual, que aunque haya una opción no ocurra nada. No espero mucho, la verdad. Si pasa, fantástico. Si no, ya tengo la experiencia acumulada y está bien, pero siempre es interesante ver tu obra en manos de otra persona. Me comprometí el otro día con Camille a que si respetábamos el hecho de que nos centráramos en la parte literaria de Hasta el Hueso, en Día de las Adaptaciones podríamos hablar un poquito de la película y ha llegado ese momento. Así que lo que me gustaría saber es un poco cómo fue ese día en el que te dicen que Luca Guadagnino, el autor de Call Me By Your Name, de Suspiria, estaba interesado en hacer esta peli, y cuando por fin viste a tus personajes interpretados por Timothée Chalamet y compañía, ¿cómo te sentiste de a gusto o no con esa adaptación? So as you can imagine, it's a very surreal moment when you are, you've given up on anything actually happening with the film project, and you are in line at the supermarket checkout, and with your 2-year-old niece who is clamoring for a snack, and the phone chirps, and it's your literary agent saying, "Oh, look," sends me a link, and I see the pictures of this very highly regarded film director and 2, actors I've actually heard of, and I have had no idea that any of this was happening behind the scenes, because they don't tell you until it's truly happening. So it's tentative and it's not happening, and you forget all about it, and you're working on new books, and then all of a sudden it's happening. So it was that was the most extraordinary trip to the grocery store I have ever had. And I really can't say enough about the whole experience. I tell people I feel like I am the luckiest writer in the world, because I was going to say I was paired with a screenwriter, but my work was done. We had some important conversations, and he listened very, very carefully to me. Dave Kajanik, he is such a just a wonderful, warm, empathetic, old soul, and he listened very carefully, and he was deeply respectful. And so even though he told me that changes would be made, and I knew big changes would be made, because it's a totally different piece of art, film versus a novel. I was, completely hands off, and because I have no interest in screenwriting myself, I just wanted to be able to show up and,
read the script 2 days before I got to visit the set, because they always they're afraid that you're not going to be happy, and so they put it off for as long as possible. But I finally got to read the script 2 days before I visited the set in Ohio in the U.S. and stayed up till 2 a.m. reading it, and my heart was so full because I felt like even all of the changes that Dave had made were changes that I wish that I could have made if I could have revisited my work from 8 years, 10 years before. So it was one of the greatest joys of my professional life, for sure. Yeah. Pues la verdad es que fue una imagen bastante surrealista la de cómo me enteré de lo de la adaptación y mi primera reacción. Yo ya había renunciado, creía que el proyecto no iba a existir. Y el caso es que estaba un día en el súper haciendo la compra, en la caja ya para ir a pagar, y tenía a mi sobrina de 2 años que no hacía más que berrear porque quería que le comprara un snack o algo de comer. Y el caso es que me llega un mensaje al móvil, el móvil hace un ruido y veo que es un mensaje de mi agente. Digo, ay, mira qué bien, que me ha mandado un enlace. Abro el enlace y me encuentro con que me lleva una noticia en la que aparece un director de bastante buena, al que el público tiene en alta consideración, y 2 actores a los que incluso conocía, y veo que realmente está a punto de ocurrir la adaptación de mi novela. Yo no tenía ni idea. Estaba entre bambalinas y no me habían dicho prácticamente nada, porque estaba ya tan acostumbrada a que me dijeran ahora de verdad sí, ahora de verdad sí, que al final pues casi hasta me había olvidado de que había la posibilidad de que se adaptara el libro. Y de repente me encuentro con eso y me pareció una experiencia realmente extraordinaria. Creo que no he tenido un momento de compra en el supermercado más extraordinario, más surrealista que ese. Y el caso es que fue una experiencia realmente muy extraordinaria, muy poco habitual, y yo me he sentido como la escritora más afortunada del mundo. Los escritores normalmente, las escritoras, cuando acabamos nuestra obra, pues ya nos desentendemos de todo. Ya está, tienes el libro publicado y nada más. Pero en este caso tuve la oportunidad de reunirme con Luca, que es una persona que tiene grandes conocimientos, un gran sentido común, que es un alma vieja, que es muy respetuoso con el material, y me encantó las conversaciones que mantuvimos. Y me dijo en su momento, tienes que ser consciente de que va a haber cambios ante lo que está en tu obra, porque se trata de una obra de arte distinta. Y yo lo entiendo perfectamente. Una película no es ni puede ser lo mismo que una novela. Hicieron algunos cambios que realmente me hubiera encantado ver a mí o hacer a mí en su momento. Además de eso, no quise o no participé en el proceso de escritura del guión, no pude ni leerlo siquiera hasta poco antes de mi visita al plató de rodaje. Normalmente posponen todo lo que pueden lo de darle al autor original el guión porque tienen miedo de que no te guste y que pueda haber algún tipo de problema. Así que 2 días antes del rodaje, que era en Ohio, en Estados Unidos, me lo dieron y me quedé hasta las 2 de la madrugada leyendo el guión y me encantó. Me sentí con el corazón henchido realmente al leer la adaptación, porque hay una serie de cambios en el guión de la película que son los cambios que casi desearía haber podido hacer yo si hubiera podido revisitar mi obra que había escrito y publicado hacía ya más de 8 o 10 años y que me parece que se hubiera beneficiado de los cambios que introdujeron en la adaptación cinematográfica. Lo que os puedo decir es que ha sido uno de los momentos de mayor alegría de mi vida profesional. Y con él ya hablamos el otro día de Nimona, y le dedicamos bastante tiempo, así que me apetece conocer la impresión que tiene del proceso contrario, cuando tú coges un personaje con el que había trabajado otra gente y lo adaptas a los tiempos modernos y juegas con él tratando de conservar lo que es esencial, pero al mismo tiempo tratando de actualizarlo. Cuéntanos un poquito de una adaptación desde el otro lado. How is an adaptation from the other side of the table? Yeah, I think my approach to adapting someone else's work is to find the truth that is at the heart of it,
and try to stay true to that, even if everything else changes. From the other direction, when you are creating your work, you hope that the adaptation will stay true to it. You hope that you'll recognize the world and the characters and the heart of that story, but you also know that it could change a lot and be very different, and it might not look at all like your original idea, your stories, your characters, your worlds. And with She-Ra, when I was adapting that, it was an adaptation that was very different from the original. The original was a 1987 cartoon that defined the childhoods of lots of kids who were growing up at that time. But now kids are different. It's been, almost 40 years since then, and it's something that kids, you believe that you can give kids the experience that kids in the 80s were having then. But it's really, it's trying to find that, and it's trying to bring that to audiences now, where they don't have to have watched all the episodes of the original to understand it or enjoy it, but still trying to stay true to the heart and the truth at the center of the original. So it's a very big responsibility. It's a world that's very close to the hearts of so many people, that was integral to their childhoods. But you hope to be able to give kids of today that same experience. And so it was really about finding that and holding on to it when you did find it, but also knowing when to step off the path and try something new and take the characters in new directions. Because the original is still out there, you can still watch it. And this one should be in conversation with it, but be also very different at the same time. And if you do it right, what you have at the end is two different stories that you can love in different ways. And that's the ideal, is finding that place. And I think seeing Nimona be adapted and seeing my book, it's still out there. I told that story. It exists. You can read it whenever you want. And now you get to enjoy the movie as well. They're the same, they're different, they're having a conversation, and you just hope it brings more people joy over, throughout the world. Creo que lo que tienes que hacer cuando adaptas la obra de otra persona es encontrar la verdad que está o que yace, que radica en el corazón de esa obra, y ser consciente de que aunque hagas cambios vas a ser fiel a esa verdad que has encontrado, y esperas que eso se pueda recordar o reconocer por parte de las personas que ya habían tenido contacto con el personaje. Puedes cambiar muchos elementos del personaje con el que trabajas, pero lo que no debe cambiar nunca es el concepto original, el punto de partida. En el caso de She-Ra, mi adaptación, pues sí tiene elementos muy distintos a los de la serie original. La serie es una serie de 1987 que definió la infancia de un montón de niños y de niñas de aquella época. Pero los niños y las niñas de hoy han cambiado, son distintos, han pasado casi 40 años desde entonces, y la idea no es recrear la experiencia que tuvieron los espectadores en los años 80, sino acercarla a un público que no tiene por qué conocer la obra original y que no tiene por qué haber visto todos los capítulos de la original para disfrutar de lo que estábamos contando en la versión actualizada. Y al mismo tiempo tienes que respetar la esencia del personaje. La responsabilidad es realmente muy grande porque es un personaje querido, es un personaje conocido y es un personaje que ha marcado la infancia de mucha gente, pero al mismo tiempo tienes que tener la experiencia y la voluntad suficiente como para, una vez encuentras la esencia del personaje, respetar esa esencia y al mismo tiempo tener la valentía para salirte del camino establecido, hacer que los personajes crezcan en nuevas direcciones. La original sigue existiendo. Si alguien quiere volver a ver esa serie, la puede encontrar sin ningún problema. Lo que hemos hecho es una versión más moderna, una versión que está en conversación con la versión antigua. Existen dos versiones de una misma obra que mantienen una conversación entre ellas, que mantienen un diálogo. Las dos te pueden gustar y puedes disfrutar las dos de formas diferentes. Esa es la idea. En cuanto a cómo se ve desde el otro lado, a mí me encanta que haya una adaptación de Nimona. Estoy feliz porque sé que sigue existiendo
la novela gráfica original y que ahora también hay una adaptación cinematográfica y que son la misma obra, pero son obras distintas al mismo tiempo, que mantienen una conversación entre ellas y me alegra mucho el que existan en el mundo. Muchas veces las cosas que están en el terreno de la imaginación tienen formas variables dependiendo de quién las imagina. Esto sucede sobre todo con la literatura. Cada uno nos imaginamos los personajes de una manera, pero de repente si cobran imagen real en una película, en una serie, en un videojuego, en algo que nos lo muestra, pues eso ya empieza a definir un poco, ¿no? A marcar una especie de límites a cómo nos lo imaginamos. Me gustaría saber, en el caso de Camille y de Charlaine, si, por ejemplo, ellas ahora, pese a haber creado a los personajes, si pueden imaginarse a Suki sin la Clara de Kerden, a Marine sin la cara de Taylor Russell, a Leon sin la cara de Chalamet. Y en el caso de Andy, a pesar de que él lo ha dibujado al personaje de Nimona, si la imagen de la Nimona animada se va haciendo hueco en su cabeza cuando piensa en el personaje, o si al ya haberle dado él un aspecto gráfico sigue prevaleciendo el suyo, es distinto a cuando lo hace un escritor. Or is it different in the case of a writer and a graphic creator? I have images of the characters in my head as I work, and they couldn't physically match them with the actors on the screen. That's just not possible. So I just adapted to watching other people playing my characters, but inside me, I very much saw the people I'd envisioned in my head. That kind of helped me to keep a little distance from the process, because I thought that is their vision, that is not my vision. Though I enjoyed it very much in all three instances, it helped me keep separate inside from that. I will admit that I had a moment of skepticism with Timothy as Lee, because he was so different from the Lee in my head. But then I reminded myself, dude is a good actor. He'll disappear into the role. And also, Dave did a lot, well, the two of them together, they actually did a lot of extra character development. So the Lee in the film, I think, is much more... his character is much more, is richer and more nuanced than the Lee I pictured. And so now when I think of my characters, I think of, Taylor's face and Timothy's face and Mark's face and Andre and Chloe and all the rest. I think with Nimona, it's so interesting because this character is a version of, or I guess a fracture of myself from a certain time in my life. And so the voice, it's never been different in my head from the voice in my head. And to hear, I think that, especially when it came to the casting for Nimona herself, that was one where I just had to be like, okay, take it away. I'm not going to be helpful in this case. I don't know what she sounds like. This isn't going to be something where I can point you in the right direction of what that voice will be, because for me it's too integral to the story I was writing at the time. And I do think that the character is very different in the movie than how the character, like you were saying about that I have that version of her in my head and she's always going to be there. But it was also, just trying to pass along what information I could to help her define this character for the movie. That would be different from the character both in my head and in the book. But yeah, it is an interesting process, I think, because you are seeing someone animate a character that previously you were the only one to animate. And there's a moment where I think that you have to look to the reactions of the people around you, instead of your own reaction, because we're so close to them. And it's hard for us to step back from that. But seeing the ways that other people are reacting to them and reacting to Nimona and loving her in this new way, that was what gave me the peace to be like, okay, she exists now, she's shape-shifting again into something new, and this is who she's going to be this time. So that's pretty cool in the end, I think. Pues Charlaine dice que lo cierto
es que la imagen de los personajes yo ya la tenía en la cabeza antes de que hubiera la adaptación y les había puesto cara y estoy acostumbrada a tenerlas en mi mente. No me cambia la imagen por la de los actores que les han ido dando vida. Está bien ver cómo esos actores existen, pero en mi cabeza siguen teniendo el rostro que yo les había puesto desde el principio. Me gusta el proceso de adaptación, me gusta ver lo que han hecho con los personajes, pero el rostro en mi interior sigue siendo el que les había dado desde el principio. Y eso, a pesar de que estoy muy contenta con las 3 instancias en que me han adaptado. Pero llegó un punto en el que establecí una separación entre lo que veía en la pantalla y lo que seguía imaginando en mi cabeza. Nunca han sido los rostros de los actores los rostros de mis personajes para mí. Camille responde que, bueno, yo me mostraba un tanto escéptica en cuanto a lo de que Timothée Chalamet fuera Lee, porque la imagen que yo tenía del personaje en mi mente era bastante distinta. De todos modos, sé que Timothée es un buen actor y que desaparecería en el papel y que además ha habido un trabajo muy interesante de desarrollo del personaje de Lee. Lo han hecho que sea más rico, que tenga más matices y es una imagen distinta a la que yo tenía. Así que reconozco que a veces sí que veo en mi mente a mis personajes con las caras de Taylor, de André, de Timothée y de todo el resto del reparto. Y Andy dice, lo cierto es que Nimona es una versión fracturada de quién soy como persona y de quién era en el momento, de quién era como persona en el momento en el que creé la obra. Cuando llegó el punto en el que había que poner el doblaje, en el que había que elegir a alguien que fuera la actriz de doblaje para Nimona, dije, vale, aquí es donde yo me aparto. Porque no os voy a poder servir de ayuda, no os voy a poder decir es esta voz o es esta otra. La parte de la voz de Nimona es algo integral para la historia, para mí, algo esencial para la historia, para mí, y sabía que el personaje iba a ser distinto. Me gusta que exista la versión cinematográfica, pero es una versión distinta a la que tengo en mi cabeza. Les di toda la información que pude para definir al personaje, traté de plasmar de la manera más realista posible, o de ayudar a plasmar de la manera más realista posible en la pantalla la imagen del personaje que yo tenía en la cabeza, pero no es semejante a la que se había visto en el libro y en la novela gráfica. Es un proceso interesante desde el punto de vista visual, porque hasta que existió la adaptación en animación, la única persona que había animado o que había dado vida a Nimona era yo en las páginas primero en internet y luego en la novela gráfica, y decidí que lo mejor que podía hacer era fijarme en la reacción de quien trabajaba en la película ante determinados momentos, en lugar de prestar tanta atención a mi propia reacción. Quería dar un paso atrás y alejarme un poco. Me gusta que exista la versión de Nimona y he hecho las paces con la idea de que haya una versión diferente que no es exactamente como yo la había concebido desde el punto de vista visual. No olvidemos que Nimona es una cambiaformas, así que lo que me digo a mí mismo es que lo que ocurre en la película es que ha adoptado una forma distinta y esa es la que tiene ahora. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas, así que cualquier cosa que les queráis preguntar. You have the floor now, and the audience, anything they want to ask? Está claro ya por lo que han hablado que el medio audiovisual y el medio escrito pues tienen diferencias. It's clear that the audiovisual and written Y otro, entonces yo quería preguntarles pues qué recursos o qué languages are del different. medio escrito que no se pueden trasladar al medio audiovisual echan de menos. Which elements of the written word that cannot be translated into the audiovisual media do you miss from your works? So what's there from a literary point of view that it's not from an audiovisual point of view? There's a lot in one's books that can't be conveyed unless the director and the actor choose to convey them. It's an attitude or the way the actor speaks, the way the actor reacts to things. Unless they choose to make it like the book, it's not going to be like the book.
the last 2 seasons of True Blood, when the original showrunner changed over, it completely, to my mind, lost the feel of my books, and I felt quite unrelated to it because the director and the scriptwriter had a completely different goal than I did. So I think it's the goal that makes the difference, perhaps, and that the way they illustrate the parts of the character that you wrote or the parts that they wrote, if that's not too confusing an answer. My novel is written in first person, and so you get all of Marin's interior life, which is something that Taylor, being such a gifted actor, was able to bring to the screen. I was so, couldn't be happier with her performance. And that's always going to be something that you will have in a novel that you cannot have in a visual medium. I think I think something very interesting happened with the adaptation of Nimona, where the 10 years in between the comic coming out and the movie coming out, the resonance of that story changed. So at first, when I was telling this story as a 19-year-old art student, it was very much about pain and expressing feelings that I couldn't make sense of at the time. It was a lot of it was a lot of just like trying to pour those feelings out and give them shape. And then over the 10 years, that story, the resonance of that story, I think in the comic it was dark. It was pretty dark at times, and I even sometimes assumed the worst about its protagonist because that's the way I was feeling about myself at the time. And then having the movie come out and take on a new meaning as this story of trans resistance and fighting back against an unjust system as someone who doesn't fit into that system, it became a much more hopeful and joyful story. So I still really I really am proud of the darkness and the complexity of the story that I told 10 years ago, because that's how I felt at the time, and I'm always going to love that. But I do think that it changed in this way that was very needed for the world that we live in today. And so while it does feel very different from what I set out to do, it still feels like it has taken on a new meaning. And hopefully, the hope is that people will return to the book and be able to take two different messages from both. But while I miss the darkness sometimes, I think that message of hope is one that I'm very proud to have helped bring to the world at this moment. Pues lo cierto es que lo de los elementos de la novela que se pueden pasar al audiovisual en muchas ocasiones dependen de la voluntad del director o del actor. Por ejemplo, el actor tiene un gran impacto si decide cambiar la forma de hablar del personaje o la forma de reaccionar. Si decide seguir la forma de hablar o de reaccionar del personaje en la novela, podrá estar más cercano a los elementos literarios. Pero si decide ir por su cuenta, pues será una cosa distinta a lo que hay en el libro. En mi caso, en las últimas 2 temporadas de True Blood, no me gustó el cambio de showrunner. Me pareció que se perdía el tono de los libros y que lo que estaban contando cada vez tenía menos relación con lo que yo había contado en su momento. El director y el guionista tenían unos fines, unos objetivos distintos a los míos cuando escribí los libros, y me parece que eso era, bueno, pues que perseguíamos fines diferentes. No sé, es como si hubieran decidido prescindir de parte del personaje o de los personajes que yo había creado. Y tienes que aprender a convivir con ello, aunque no sé si la respuesta me ha quedado un poco confusa, dice Charlene. Luego Camille dice, yo escribí la novela en primera persona
y es la vida interior de Marlene, son sus monólogos interiores los que nos permiten conocer parte de la historia. Y Taylor es una actriz extraordinaria, de mucho talento, que incorporó eso al personaje y eso se refleja en la pantalla, y no podría estar más contenta, al menos con ese elemento. Pero está claro que, por bueno que sea el actor, lo que se transmite en una novela no se puede traducir al 100% al medio audiovisual. Y acaba Andy diciendo, bueno, yo publiqué Nimona han pasado, mejor dicho, 10 años entre la publicación de la novela gráfica de Nimona y el estreno de la adaptación cinematográfica. Y ha habido toda una serie de cambios que han tenido un impacto en la historia. Yo publiqué Nimona cuando estudiaba Bellas Artes y tenía 19 años. Y era más que nada un ejercicio pictórico, en el que trataba además no solo de jugar con distintos estilos de ilustración, sino de expresar los sentimientos que tenía en aquella época y que no era capaz de procesar correctamente. Las cosas han ido cambiando a lo largo de estos 10 años y me doy cuenta ahora de que la novela gráfica es bastante oscura, que la protagonista tiene unas reacciones bastante oscuras, y es que así es como yo me sentía en aquella época. La película hace un ejercicio distinto, se adapta a los tiempos en que se ha estrenado y hay una transición hacia un mensaje de esperanza y un mensaje positivo. Sigo sintiendo orgullo ante la oscuridad y la complejidad, sigo estando orgulloso ante la oscuridad y la complejidad de la historia que conté hace 10 años, porque así es como me sentía en aquella época. Pero también me parece que, así como los tiempos han ido cambiando, está bien que haya cambiado la obra en su adaptación cinematográfica. Yo soy una persona distinta a quien era en aquel momento, y si vuelvo a la obra original, me gusta ver que existen los dos mensajes. Echo un poco de menos la oscuridad original del personaje, pero creo que ese mensaje de esperanza que transmite es el idóneo para los tiempos que corren. ¿Qué más preguntas? Una duda que tengo yo de que por qué algunos proyectos, películas y tal, Why some projects que apuestan and por la movies inclusión y tal, algunos tienen éxito y otros fracasan are de really manera defending inclusion are successful and others Y también, ¿qué flop. opinas de cuando esa gente que no tiene éxito empiezan a ir a los medios a quejarse de que si el machismo, el racismo, lo que sea, han arruinado su película? And what do you think when people just importante start ranting on the media saying that male chauvinism and racism have ruined the movie? La inclusión, pero que también hay que trabajar en I think inclusion is important, but the story is important as well. I don't know if I've made myself clear. My story always has inclusion as a factor in it. Mis historias siempre tienen el elemento de inclusión como un elemento imprescindible, necesario. I think you're right that it is about the story, and it is also about treating each character as if they have the full interiority of a character that would be at the center of that story. And so when you tell a story and perhaps take a story that is many decades, is based on something that is from decades ago or even just a decade ago, like my own work, or even one that is more recent, you're trying to find the human element within those characters and represent that story in a way that pays respect to the themes of the story through that character's eyes. So inclusion is something that it can bring a whole new element, a whole new light to that story, and it's one tool that you can use to explore that story in a different way. And it's also something that helps audiences of today see themselves in those stories. So I think when it is done with in good faith, it is something that brings it to life in a whole new way, and it allows it to come to life just on its own terms.
Well said. I have nothing to add. Lo clave en una historia son los personajes. Puede que hayan pasado décadas desde que se contó la historia original que se está adaptando, puede que solo hayan sido en 10 años, como ha sido el caso de mi obra, pero lo importante es encontrar el tema clave de la historia que se está contando, es verdad, y luego verlo a través de los ojos del personaje. Y la visión del personaje puede añadir elementos nuevos al tema que se está tratando, puede arrojar luz en aspectos que no estaban claros en la historia original, y se trata de explorar los límites que ofrece otro medio para abordar esa misma historia, y si se hace de buena fe me parecerá siempre correcto. Creo que se trata de eso, de ser conscientes de que la vida evoluciona, de que vivimos de una forma nueva, y asumirlo en nuestros propios términos, dice Andy. Y Camille dice, yo no tengo nada que añadir. Bueno, creo que tenemos todos claro que, aunque aún hay mucho camino por recorrer, vivimos en un mundo más diverso, con más inclusión, y es maravilloso que las películas sigan reflejando eso y lo reflejen más todavía. Lo cual no quita, evidentemente, como pasaba antes, como pasa ahora, que haya pelis buenas y que haya pelis malas, pero siempre va a ser mejor una peli mala en un mundo mejor que una peli mala en un mundo peor. ¿Más preguntas? En el caso de Andy, sí que está dentro de la animación y tenía más fácil meterse dentro de lo que era la producción. You were working in animation, so it was easy for you to be part of the production. If you both had the chance to be more involved in the project, in the adaptation, would you have done that? Or would you have stepped away if they had offered you the chance to be more hands-on in the adaptation process? I would not have taken that offer. I'm not a movie person. I don't know anything about the movie business, and I thought that would be pretty presumptuous of me. I have many friends who would like to write a script, and they put that into their contract when they sign a contract with a movie or television company, but I am not one of those people. I write books, and that's really all I want to do. I was, at one point, one of the productions, I won't say which one, I was contractually forbidden from talking to the cast about anything that might have happened to their characters outside of the books. And I thought, that's weird. What do they think I'm going to say? But in fact, one actor did say, well, do you think my character had so-and-so a job? I said, you are trying to trap me. I said, I cannot discuss this with you. And I feel the same. I am not a screenwriter. I only want to write novels. So, yeah, simple. Pues la verdad es que no, ni mucho menos, porque, dice Charlene, porque yo no estoy en el mundo del cine, no me dedico a ese negocio y no soy cineasta, y me parecería pretencioso por mi parte pretender que sí podría escribir un guión. Sí tengo colegas que tienen algo más de experiencia y que se empeñan en incluir una cláusula en los contratos para las posibles adaptaciones diciendo que tienen que formar parte o supervisar el guión, pero no es mi caso. A mí lo que me gusta, lo que me interesa y lo que sé hacer es escribir los libros, y a eso me dedico. Sí es verdad que en la adaptación, en una de las adaptaciones de mi obra, y no voy a decir en cuál, me prohibieron explícitamente en el contrato hablar con los actores sobre qué podía pasar con los personajes en las novelas o fuera de ellas. Y me pareció muy raro, porque dije, ¿pero qué se creen que les voy a decir a los actores?
Y un día, uno de los miembros del reparto, uno de los actores, se me acercó y me dijo, oye, ¿tú crees que a mi personaje le pasaría tal, tal, tal y tal? Y dije, no, me quieres pillar y no me vas a pillar, de eso nada. Y Camille dice, pues en mi caso exactamente lo mismo, no sé escribir guiones, no tengo experiencia como guionista, mejor dicho, así que me dedico a escribir las novelas y ya está, sencillo. ¿Más preguntas? Sí. Venga, vais a tener turno las dos. One question for MD. About Shira. One of the most remarkable things of the series is the cast. And how is it working with the dubbing actors, voice actors? In the series, some characters I really link to the voice actor. Did the voice casting have an impact on the character design? What came before? Was it the character design or the personality of the characters, or was it the voice actors? Casting is really fun. It's something that I really enjoy, but I also I don't necessarily come into any character with an actor in mind when I'm writing them. It's something I leave that to the casting department because they're really, really excellent at that. So I find that sometimes there are times, I think the one character that was absolutely defined by the actress is Mermista. And in the writer's room, we kept referring to her as her character on Crazy Ex-Girlfriend. Vella Lavelle is the actress. And we just kept writing her that way. And that was one of the moments that all the pieces fell into place. And we got that actress. And she was everything we hoped she'd be and more. And she brought so much to the character. I think that with the other characters, it was really just every single actor changed that character so much. Sometimes they were redesigned, sometimes the design was already set. But I think a good actor, they bring something that you both find, something that feels very right to that character, but also something very unexpected. They become that character and change the entire way you think about them. And so we were very lucky to have the cast we did because they completely changed the way that I thought about those characters and brought them to life in their own ways. Lo del proceso de casting para las voces es uno de los procesos más divertidos dentro de la producción, pero normalmente yo no tengo a un actor o a una actriz en mente cuando escribo los guiones o cuando escribo los personajes. Y el casting lo dejo siempre en manos del departamento de casting, que realiza una tarea fantástica. Y efectivamente, en el caso de Mermista, es el único en el que realmente la voz definía, o la actriz de doblaje definía al personaje. Era Bella de Bella y así nos referíamos a ella en la sala de guionistas. Creo que fue uno de los elementos que hizo que funcionara todo, que encajaran las piezas en cuanto a ese personaje. Pero en el resto es verdad que hay actores que te pueden hacer cambiar el personaje y su esencia, que a veces rediseñas el personaje una vez tienen una voz. Un actor de doblaje, una actriz de doblaje que realmente sepa hacer su trabajo va a aportar algo inesperado al personaje, algo que se puede convertir en un elemento especial y que hace que cambie de forma, que cambie la concepción del personaje como tal y que hace que te replantees una serie de elementos e incorpores esos cambios. Have you ever considered the adaptation of any of your works to different media? Have you ever considered not just a movie or a TV series, but a comic book adapting your work, for example? I've done graphic novels with Christopher Golden, and I enjoyed it a lot, but it was hard to learn. It was such a different way of writing. But I would be open. Some of my books have been made into graphic novels, but without my participation.
those were the only ones I did myself, and it was quite a difficult process. I have been toying with the idea of, so right now I'm working on a time travel novel, and I'm having the fire hose problem of too many ideas, and so I'm toying with the idea of taking one piece and making a graphic novel, or writing the script, that is, maybe writing a radio drama, something that would be really fun to experiment with, because it's just process. I'm not trying to pretend like I have, the experience to be able to come up with a really polished product and, pretend to be a professional, in that particular arena. So stay tuned. I would really love to see any of my work adapted into a Broadway musical. I think that would be really fun. Dice Charlene, yo he escrito el guión de alguna novela gráfica, porque ha habido novelas gráficas adaptando mi obra, e incluso he sido co-guionista en alguna de esas adaptaciones con Christopher Golden. También ha sido realmente difícil lo de escribir el guión de la novela gráfica, porque es una forma de escribir totalmente distinta y tuve que pasar por un proceso de aprendizaje, pero realmente me gustó mucho y estuvo bien. También ha habido adaptaciones a novela gráfica en las que yo no he tenido absolutamente nada que ver. Camille dice, yo lo que estoy jugando ahora mismo es con la idea, tengo ideas para mis siguientes proyectos, pero tengo el problema de que ahora mismo tengo demasiadas ideas en la cabeza y estoy tratando de jugar con la posibilidad de escribir un guión para una novela gráfica o un drama radiofónico, pero sería más como un experimento que como parte de un proceso real. No me atrevería a decir en ningún momento que tengo la experiencia para hacer un producto acabado que tenga la calidad que podría tener un profesional en este ámbito. Sería, como digo, más bien un proceso, un experimento. Y Andy acaba diciendo, a mí lo que me encantaría es ver una adaptación de cualquiera de mis obras en forma de musical de Broadway. Sí, allá atrás. Sí, tú, sí. Sí. Yo tenía, sobre todo, teniendo en cuenta el tema de la huelga y tal, cómo ha afectado el cambio a la era de la tele tradicional, digamos, a las teles tradicionales, a la era del streaming, tanto en el control que tienen sobre la Taking into account the strike, how has the arrival of streaming platforms, how has it affected the adaptation, the options, the rights? So basically, how has the change from traditional TV to streaming platforms changed the adaptation process of the already existing works? Well, I think it's added to it greatly. Harlan Coben owns HBO now. I mean, you can't turn it on without seeing an adaptation of one of his books. And I think it's pretty exciting that so many novelists are getting a chance to have an adaptation because of streaming. Okay. I just don't have anything to add. I'm sorry. I also, I've only known the world of streaming. I've been in animation for about 10 years, and it started, my first show was on a traditional network, but on a bonus channel, so it was definitely an unusual situation, but most of my work has gone straight to streaming. I do know that the residuals for animation have never been great, but they are much less in streaming. So everything that's going on right now with the strikes, with the actors and the writers, I really hope to see an increase in residuals for people at every level on those productions, because they put in a lot of work and they really deserve it. Dice Charlene, yo creo que han ayudado muchísimo la aparición de plataformas y de canales como HBO. Desde luego ha servido de muchísimo para las adaptaciones de los novelistas, y me parece que realmente nos ha ayudado pues a alcanzar
distintas posibilidades que antes no existían. Camille dice, yo no tengo nada que añadir sobre esta pregunta, y Andy dice, bueno, pues yo es que solo he trabajado prácticamente en plataformas de streaming en animación durante los últimos 10 años. No existía nada semejante antes de que yo empezara a trabajar. En mi primera serie es verdad que trabajaba para una cadena tradicional, pero era una cadena tradicional con un canal como de regalo, un canal promocional. Era una situación bastante extraña, así que prácticamente puedo decir que lo único que conozco son las plataformas de streaming. Lo que sí me parece importante es que los porcentajes que cobran los creadores en las cadenas tradicionales eran bastante bajos. En las de plataformas de streaming ha mejorado la situación, pero sigue sin ser realmente idónea, ni mucho menos. Y en cuanto a la huelga de guionistas y actores, espero que realmente por fin se les tenga en cuenta sus reivindicaciones y que se les dé un porcentaje justo de las obras que están creando. ¿Más preguntas? Resumiendo muy brevemente, si el hecho de que haya nuevos lectores gracias a las adaptaciones les influyen y tienen en el subconsciente la necesidad de responder a los gustos de un público mayor que se ha acercado a sus novelas, a sus obras, por las adaptaciones. Okay. My job is to write. I try not to let what the screen has done to my works. I don't try to let that influence me at all. My job is to write the best book I can. Whatever happens after that is just gravy. I'm going to do it again. I'm so sorry. Well said, nothing to add. I'm sorry. I don't want to waste your time talking some, blah, blah, blah. Makes Diego's job a tiny bit easier. I think when it comes to adaptions, you always you hope for a good adaptation, but also I think it is something that doesn't help the process of writing a story because they are distinct mediums. The book should stand on its own, and if there's an adaptation, that should stand on its own as well. So working on a book, all you can do is just really focus on making it the best adaptation possible, and then it becomes someone else's problem. And you hope they do a good job. Dice Charlene, yo no dejo que lo que sucede en la pantalla afecte a mi trabajo. No dejo que influya lo que veo en la tele o en el cine sobre mi obra. Mi trabajo es escribir el libro y escribir la novela de la mejor manera posible, y a eso es a lo que me dedico. Y dice Camille, si es que no tengo nada que añadir, lo siento, ya sé que van varias veces, pero esto es verdad. Otras veces ya me habéis oído que charlo sin ningún problema, pero esta vez no, lo siento, ahí se queda. Y dice Andy, bueno, yo creo que pensar en la adaptación de tu obra cuando estás escribiendo no ayuda en absoluto. Tienes que centrarte en contar la mejor historia posible para el medio para el que la estás concibiendo. Si luego sale una serie, si luego hay otra cosa, pues perfecto. Pero tienes que pensar en generar la mejor obra posible sin tener en cuenta una adaptación. Bueno, mientras... Una pregunta fácil, para todos. Easy question for all of you. Ahora muchos autores los que les adaptan obras. Many creators have adaptations and they have cameos in their work. Have you done a cameo or a cameo in your
series or in your adaptations? And if you haven't, would you do it? I did. I did. Not only was I in True Blood twice, but my whole family was in True Blood. My daughter was the sadistic nurse at the vampire camp. My other in-laws and children were in the bar scene, but my daughter-in-law was 8 months pregnant, so they had to put her behind a high table because it wouldn't look very good for a woman that heavily pregnant to be in a vampire bar. But my husband would not do it. He is the least likely person to want to be on film. But we all enjoyed our experiences tremendously. I played a patient on a psychiatric ward. It was a wonderful experience. They originally wanted me to do something much more substantial, which required me, I think, to have a Screen Actors Guild membership, so it would not have been legal. Also, I would have needed a stunt double, and so it was really a good thing that larger part did not happen, did not work out. So I got to put on a raggedy blue bathrobe. My teeth were stained. I had circles put under my eyes, and then I actually did a little bit of character development work with Dave, the screenwriter, who was also one of the executive producers. So we talked about my attachment disorder. And I've actually felt myself getting into character, and I'm on screen for maybe a second and a half, 2 seconds. But it was great because I wasn't nervous because it was a small part. I didn't say anything. I voice Spinnerella in She-Ra, which is very funny now because I can't even do the voice anymore because she's very like a lady. Which was fun, and terrifying. I found it very terrifying. And then in Nimona, I'm the voice of the cereal dragon. I didn't know I was going to be the voice of the cereal dragon. They sprung that one on me, but that was pretty fun. Yeah, I don't know. It's fun. It's scary. I'm not an actor, but it's cool. It's cool to be. They put you in a glass box and you get to just scream, which I do like. Sí, la verdad es que sí, dice Charlene, no solo haría un cameo, sino que lo he hecho. He aparecido 2 veces en True Blood, y no solo yo, sino toda mi familia. Mi hija, por ejemplo, una de mis hijas, es una enfermera sádica en un campamento de vampiros, y el resto de la familia, incluyendo la familia política, pues salen en una escena del bar de vampiros. Y la verdad es que tuvo bastante gracia porque, claro, mi nuera estaba embarazada de 8 meses en el momento del rodaje y no les parecía muy recomendable lo de que una mujer de 8 meses estuviera en un bar de vampiros. Así que la pusieron, aparece en escena, pero está detrás de una barra bastante alta que la tapa. El único que se negó a aparecer en pantalla fue mi marido, que es la persona en el mundo a la que hay menos probabilidades de ver en pantalla, pero la experiencia fue fantástica y nos lo pasamos absolutamente de coña. Dice Camille, yo era una paciente en el ala de pacientes psiquiátricos de un hospital en la película, y fue una experiencia maravillosa. En un principio la idea era que tuviera un papel de más importancia, de más relevancia en la adaptación, pero eso hubiera requerido que me sindicara como miembro del sindicato de actores y actrices, y eso planteaba toda una serie de problemas legales, así que ese papel no salió adelante. Pero lo que sí pude hacer fue eso, ser una paciente en el ala psiquiátrica. Me pusieron una bata azul de hospital de estas, me ensuciaron los dientes con maquillaje, me pusieron unas manchas púrpuras bajo los ojos como si fueran ojeras, y llegué incluso a hacer un desarrollo de personaje con David, con el guionista, que además es productor también de la película, y hablamos sobre cómo sería el personaje, cuál era el trastorno que le había llevado a estar
en ese ala psiquiátrica, y todo para un papel que en realidad dura 1 segundo y medio, 2 segundos, que es lo que salgo en pantalla. Pero fue muy divertido el poder estar allí y aparecer, aunque me puse muy nerviosa simplemente con estar allí. En el caso de Andy, dice, bueno, en la serie de She-Ra yo doblé a Spinnerella. Y lo que pasa es que ahora pues es una voz que ya me he olvidado de cómo se hacía, porque hablaba así, como una dama. Y fue una experiencia realmente aterradora lo del doblaje. En mi mona soy el dragón de los cereales. Me pillaron por sorpresa, fue bastante divertido, pero es que me lo lanzaron así sin que yo tuviera ni idea de que iba a encargarme de darle voz a ese dragón, y el caso es que me resultó una experiencia bastante divertida pero aterradora al mismo tiempo, porque no tengo nada de experiencia como actor de doblaje, aunque en este caso fue un trabajo bastante sencillo. Básicamente me metieron en la cabina de grabación y lo único que tenía que hacer era ponerme a berrear, y lo de dar gritos sí se me da bien. Las adaptaciones no son solo una dirección, que nos olvidamos siempre. Hay un montón de películas, videojuegos que han sido adaptados o versionados o novelados, y claro, nunca hablamos de qué pasa, ¿no? De qué piensan los demás cuando se da el proceso contrario. Me gustaría saber si en algún momento determinado tuvieran la ocasión de novelar o de hacer alguna novela ambientada en algún universo no literario, ¿cuál elegirían? I got nothing. Labyrinth? Sorry, I couldn't hear you. Labyrinth. Okay. The only thing that came to my head was the Disney movie Sky High. I would love to make a comic of that. Dice Charlene, en mi caso, nada de nada. Dice Camille, como bien me apunta Jorge, porque no tengo ni idea de cuál es el título. En mi caso sería Dentro del laberinto. ¿Cómo se nota que se está acabando esto? Sorry. Y Andy dice, pues a mí lo que me molaría es hacer un cómic de la película de Disney Sky High. Que no sé cómo se titula en castellano. ¿Alguna pregunta más? What do you think about the evolution of AI when creating literary and graphic works, and if that could have an impact on your work? I sure hope not. I'm afraid of artificial intelligence. I don't feel like we know yet what it can do, but I can tell you all writers I know are up in arms about the use of it and regulating the use of it. Ray, I'm going to quote you. So Ray Naylor, who's sitting in the back, who's my new bestie, he spoke right before this in the upstairs, and he was talking about AI as simply predictive machines. It's what we are calling AI is not AI. And so I found his remarks incredibly reassuring. So if you get a chance to speak to that gentleman in the back, I think you'd get a very good answer to your question. I absolutely agree with my panelists here. I think that what we call AI makes it seem like it is a form of intelligence, which it is not. It is merely pattern matching programs that are programmed by people. Sometimes there are people who are literally hired to pretend to be AI because it is not at the level of being able to correctly imitate human beings in a way that is consistent.
all it can really do is tell us what we have already made. And so as artists, I think our responsibility within that, it doesn't mean that people won't lose their jobs to it. I think that that is the part that's really scary. But that is not why we create art, and that is not why we consume art. I also think that these tendencies have already been in the animation, in the entertainment industry for a while. It's been deciding what gets made. It's been deciding plot points and who gets elevated. And I think that it is something that kind of has only caused problems and a deterioration of the quality of the work. So I very much agree. I hope to see it regulated, and I hope to see safeguards put in place for people whose job it is to create art. Dice Charlene, la verdad es que no me lo imagino, no me imagino a la inteligencia artificial escribiendo obras de arte, pero lo cierto es que tampoco sé muy bien de lo que es capaz de hacer. Sí que sé que tengo colegas escritores que se han alzado en armas contra la posibilidad del uso de la inteligencia artificial o contra la posibilidad de este tipo de uso de la inteligencia artificial. Dice Camille, con respecto al respecto de este tema de la inteligencia artificial y su crecimiento, me voy a permitir citar al experto que está al fondo de la sala. Voy a usar los conocimientos de Ray Naylor, que acaba de hablar de ese tema en la presentación de su novela En la carpa hace un rato. Y Ray nos decía que lo que llamamos inteligencia artificial hoy en día son máquinas predictivas simplemente, que no son más que algoritmos que permiten predecir probabilidades, y eso es todo lo que puedo decir al respecto de la inteligencia artificial. Seguro que el caballero que está al fondo de la sala os puede dar una respuesta, pero a mí me ha tranquilizado bastante lo que nos decía de que no existe inteligencia artificial como tal, sino que son simplemente versiones de los programas que ya hay. Y dice Andy, lo cierto es que estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir ahora mismo. A lo que nos referimos ahora mismo como inteligencia artificial no son más que programas que predicen patrones, programas que han sido creados por seres humanos. Y sé que en ocasiones incluso se ha hecho que seres humanos se hagan pasar por la inteligencia artificial para dar algún tipo de respuesta. Es verdad que estas herramientas tienen consecuencias, son herramientas que se pueden utilizar y sé que han costado puestos de trabajo a mucha gente, pero creo que nuestra responsabilidad como artistas es seguir creando. No debemos dejar de crear arte. La industria del ocio va a tratar de utilizar nuestro trabajo, pero tenemos que seguir luchando por nuestra causa. Necesitamos protegernos y luchar contra el deterioro de la calidad de nuestras obras. Y como decía también Charlene en su respuesta, necesitamos algún tipo de norma, algún tipo de regla que nos permita establecer cuál es el uso adecuado de la inteligencia artificial y proteger las verdaderas obras de arte. Andy, one question for you, if that's okay. I'm about to open, when you mentioned the Broadway adaptation of one of your works. I opened it on purpose. I'm putting it out there. Que sepáis que lo he hecho a propósito. Yo lanzo la idea. And another Pandora box I'd like you to open. Can you tell us anything about the possible adaptation of Lumberjanes? Lumberjanes is existing in the strangeness that is the entertainment industry right now, but it is not dead, it is alive. I can't say much more than that because I don't know much more than that. I can only say I'm really, really pleased with what we have so far, and I really hope to be able to bring it to you in some form soon. Yeah. En el caso de Lumberjanes, de Leñadoras y su adaptación,
bueno, pues está en una fase extraña dentro del seno de la industria, pero está viva, es una adaptación que está viva. No puedo deciros mucho más porque tampoco es que yo sepa mucho más, pero sí espero tener la alegría de aportaros o de traeros en algún momento no muy lejano una adaptación de Lañadoras en algún tipo de formato. Quería saber si en alguna de vuestras adaptaciones habéis tenido la oportunidad de tomar una decisión a favor o en contra de la estética de un personaje. Have you had the chance Si to... tiene algo que ver con la decisión de cortarle el pelo a Lomo Dorado. Okay, two things. Whether you have had the chance to have an input on the visual look of one of your characters in the adaptation, whether you had an input on the look, and in the specific case of Andy, whether you had anything to do with Golden Loin's haircut. I had no control, so this is again not. Got nothing to say. Was there part of that for me? Yeah. Whether you had an input on the visual look of the adaptation of any of your characters. No. No y no. I had some input, especially with the case of Nimona. I really fought to make sure that she kept her body shape and that she kept her edginess. I really didn't want her to get turned into a Disney princess or to be more generic. When it came to Golden Loin, there was a version of him with the long hair, and it killed every single animator who was trying to make that work. And so even when he had the long hair, he had a man bun most of the time. In the end, it just looked better to keep the hair short. And so, but the hair will live on in our hearts. En el caso de Nimona, pues luché porque mantuviera el tipo corporal o la forma del cuerpo que tenía en el original. No quería que la estilizaran ni que la hicieran como una princesa Disney o una princesa genérica. Y en el caso concreto de Lomo Dorado, pues es que la melena mataba a todos los animadores. O sea, cada vez que había que hacer una de las escenas, estaba con la melena y aquello no funcionaba. Por eso hubo que decidir cortarle el pelo. Pero la melena sobrevivirá en nuestros corazones. En lugar de creadores, sino como fans, ¿habéis tenido alguna obra que quisieseis que haya sido adaptada y que os haya hecho sentir tan defraudadas que hayáis dicho, no quiero algo así para vosotros? Okay, not as creators but as fans, have you seen any adaptation of any of your favorite works, of the books you've read, things like that, that has disappointed you so much that you said, okay, I don't want to have my work adapted because I don't want to run the risk of finding something like that? Whoa. Let's get spicy. I've seen adaptations that made me realize that I would really have to trust the person I gave the rights to. Let me just put it like that. Yeah, the only disappointing adaptations that are coming to mind are Philip Pullman's His Dark Materials, the movie, and then the series. I didn't love either of those, but not to the point where I would be like, I'm holding on to my rights. Yes. Dice Charlene, bueno, digamos que he visto adaptaciones que me han hecho darme cuenta de lo importante que es confiar en la persona a la que le vendes los derechos. Dice Camille, a mí las adaptaciones que me provocaron una sensación así fueron las de His Dark Materials, de Philip Pullman, tanto la serie de televisión como la película, pero no hasta el punto de decir, uy, me voy a quedar con mis derechos para siempre. Y la respuesta de Andy ya la habéis oído, sí. Queda nada más tiempo para un par de preguntas.
to your 19-year-old self and give that person advice, what advice would that be? This is for you, Andy. Eat a vegetable and go to bed. Come verdura y vete a la cama. ¿Nos sigue quedando tiempo para 2 preguntas? Hace un momento había manos que no soy capaz de recordar quién eran y ahora había por ahí atrás, ¿no? Bueno, pues entonces... Los hemos yo, agotado, qué Jorge. generosidad. ¿Sí? Casi. Y ves como había varias. Un poco a la inversa de la pregunta sobre la adaptación, pues una adaptación que les haya gustado tanto que dices, quiero que hagan esto con mi obra, quiero ver algo así para Okay. mi obra. I don't want to take over too much, she says, but a little bit the opposite of the previous question, or one of the previous questions. Have you seen any adaptation that made you think, wow, that's what I want done with my books or with my work? Have you seen any adaptation that you felt, that's exactly what I want on an adaptation of my work? I like the new adaptation of Dune with Timothée Chalamet. I thought that was excellently done and very visually rich. I was just talking about the Kindred TV series, how much I enjoyed it, even though it wasn't supposed to end where it did. It's not similar to my work, but that was the first that came into my head that I really, really enjoyed it. What's the title of the TV series, sorry? Kindred, Oh, yeah. based in the novel by Octavia Butler. I think for all that I was talking earlier about adaptions having to change with time, I think that Holes is like a really good adaptation of the book, and it's almost exactly the same as the book, which is kind of the only time I can really think of that happening. But yeah, that's the first thing that comes to my mind. A mí lo que me viene a la cabeza, dice Charlene, es Dune, que me parece que con la versión nueva, la protagonizada por Timothée Chalamet, pues desde el punto de vista visual es espectacular y está muy bien. Dice Camille, a mí, bueno, pues he estado hablando recientemente de la serie de televisión Kindred, que está basada en una serie de novelas, y aunque no acaba exactamente igual y tiene alguna diferencia, la verdad es que está bien como adaptación. Y Andy dice, a mí lo que se me ocurre es la adaptación de Holes, que me parece que está muy bien y es lo primero que me ha venido a la cabeza. ¿Había otra allí atrás o era la misma? Como levantaste las manos las dos, ¿era la misma? Pues aquí. Sí. Do you think there are things which cannot be adapted? Do you think that there are works which can really not be adapted? I think there are works that cannot be adapted successfully. I think if the movie industry wants to try, they're going to try. But it doesn't always work out, as we know. I mean, I'm just thinking about how, you know, our work is done, at least in our cases, and so then the work of adapting it is someone, as you said, someone else's problem, someone else's joy, challenge, and so I suppose anything could be adapted. Whether it bears much resemblance to the source material is another matter. Yeah. I do think that there are things like mediums bring so much to a story that only that medium can bring. I think what's cool about adaptions is that there's a chance to bring something different to that story in a different medium. But I do think that something that's so amazing about books and about comics is that there are things you can only do in books or in comics. And the way you use the page and you use the physicality of the object, that is something that's, I mean, even coming from webcomics, there are things you can do with webcomics that you can't do with print. I think that is always going to be true. There might be something else to find. I think of something like Hitchhiker's Guide to the Galaxy that uses prose in such a creative way.
And it was a very challenging adaptation, I know, but also it's been adapted so many times in so many different ways. I don't know if it was ever fully successful, but I respect that there was that attempt. But I do think that, I think that holding on or treasuring those things that make the books special and that makes that original telling of the story so exceptional is something that I do think that there are times when I don't know if it can be done successfully because books are able to tell a story in such a specific way. Cualquier cosa se puede adaptar. Ahora ya que se adapte con éxito es harina de otro costal. Os puedo asegurar que si la industria cinematográfica se empeña en adaptar algo, lo van a intentar. Pero no siempre salen bien los experimentos, como todo el mundo sabe. Eso lo dice Charlene. Y Camille dice, yo creo que nuestro trabajo acaba cuando terminamos la obra. Una vez la obra está publicada y está entregada y de todo, ya lo de la adaptación es problema de otra persona, ya es cuestión de otra persona que tiene que enfrentarse a los retos y tratar de pasarlo lo mejor posible. Y esa es la gran alegría que también tenemos como autores, que es otra persona quien lo tiene que hacer. Creo que todo es adaptable. La cuestión es si es adaptable respetando el material original. Que salga como el material o no, original o no, ya es otra cuestión totalmente distinta. Y dicen, creo que hay muchas obras que basan el medio en el que, o que usan mucho el medio en el que han sido concebidas para funcionar. Creo que hay cosas que es muy difícil pasar de un medio a otro, aunque siempre se puede intentar. Me parece que tanto los libros como los cómics, por ejemplo, ofrecen posibilidades que solo se pueden explotar en el mundo del libro y en el mundo del cómic. Por ejemplo, el uso de la página o el carácter físico del objeto. Y eso os lo digo yo, que vengo del mundo del cómic, del webcómic originalmente. En cualquier caso, creo que hay autores como, por ejemplo, Douglas Adams con la guía del autoestopista galáctico, que usan la prosa de una manera tan extraordinaria que es algo que se puede usar únicamente, o que se puede concebir únicamente en formato de novela. Es verdad, perdón, es verdad que se ha intentado adaptar en varias ocasiones el material, pero no sé si lo han hecho en algún momento de manera exitosa. Eso sí, respeto todos los intentos de hacerlo. Creo que no hay que atesorar como algo especial el origen de una obra que nos gusta, que a veces es difícil adaptar de un medio a otro y que no siempre se hace con éxito, pero creo que se puede intentar y que el libro, la película, siempre será un formato que exista aparte de esa adaptación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí han llegado, de hecho, las charlas del Celsius. Voy a hacer algo que narrativamente es casi siempre un error, que es hacer un doble final, porque acabas y ya la cosa queda ahí, porque en realidad hay un par de cosas que sí que tenemos la obligación de decir, ¿no? La primera es un poco como conclusión de la mesa. Estos días, sobre todo hoy, a Diego, a Cristina y a mí, nos preguntan mucho por balances, cómo ha ido este Celsius, qué destacarías, y casi siempre surge un tema. ¿No os ha fastidiado mucho el tema de la huelga? Habéis perdido a dos autores y la verdad que nosotros siempre les miramos un poco sorprendidos y decimos lo mismo. Y esta mesa es una prueba de lo mismo que les comentaba, ¿no? No, claro que nos hubiera gustado que estuvieran aquí, claro que nos hubiera gustado que no fuera necesario que tuvieran que ir a la huelga, o que la huelga la hubieran declarado 2 semanas después. Egoístamente, claro, pero es que hemos hablado aquí de la problemática de las IAs y que hay que regularlas. Hemos hablado aquí no solo de que aunque les pagan más derechos en las plataformas, no tienen ninguna manera de saber los datos por los que les pagan. Y ellos lo que piden es calidad para hacer el trabajo, para tener este trabajo que hecho de la mejor manera posible para que nosotros ahora estemos aquí, después de haberlo disfrutado, para que podamos conocerlo. Ellos quieren hacer mejor lo que a nosotros nos hace tan felices. Si eso implicara perder 2, 4 o 12 o 25 autores, estaríamos contentos a que así fuera, porque por encima de todo, lo primero para que estemos aquí son los creadores. Creadores como Charlene, como Camille y como Andy.
Y la segunda cosa, porque esta ya es, como digo, la última charla de este año, pero el Celsius aún no ha acabado, aún queda Drácula, Canción en la calle, tenéis la noche de culto de Jesús Palacios hasta largas horas de la madrugada sobre críptidos de cine. Pues es la última vez que os podemos hablar desde aquí. Nosotros esperamos que con que lo hayáis pasado la mitad de bien de lo que nosotros hemos intentado que lo paséis, nos estaríamos por satisfechos. Pero no penséis que ya se acaba el Celsius. Pensad lo que siempre decimos Cristina, digo yo. Mañana cuando os levantéis quedará un día menos para el Celsius 2024.